Hacía exactamente 12 años que Alicia había desaparecido. 12 años desde aquella tarde de abril, cuando la niña de 4 años se esfumó del parque como si la tierra se le hubiera tragado. 12 años de búsquedas infructuosas, de investigadores privados, de recompensas millonarias que nunca dieron resultado. 12 años de culpa y desesperación para Hernández Rivera, quien había convertido la búsqueda de su hija en la obsesión de su vida. Y ahora, sentado en el elegante hospital privado, a las 4 de la madrugada, recibía otro golpe devastador del destino. Su hijo Sebastián, de apenas 8 años, se moría de leucemia. El doctor Mendoza había sido claro y directo. El tiempo se agotaba. Las quimioterapias habían fallado. Solo un trasplante de médula ósea podría salvar al niño, pero ni él ni Julia eran compatibles. Necesitaban un familiar directo, preferiblemente un hermano. Hernández apretó los puños mientras observaba a su esposa Julia, que caminaba de un lado a otro del pasillo como un animal enjaulado. ¿De qué servía toda su fortuna si no había podido encontrar a Alicia? ¿De qué servían los millones si no podían salvar a Sebastián? Un hermano, murmuró para sí mismo, sintiendo cómo la ironía cruel del destino se burlaba de él. Si Alicia estuviera aquí. Julia recordó las palabras brutales que el doctor Mendoza había pronunciado apenas unas horas antes. Sabemos que Julia no puede tener más hijos después de la histerectomía, pero si no encontramos un donante compatible pronto, podrían considerar otras opciones, vientre subrogado o incluso métodos convencionales con otra pareja. Un hermano recién nacido podría proporcionar células madre del cordón umbilical, aunque el proceso sería complejo y arriesgado. La sugerencia del doctor le había parecido cruel, injusta e irresponsable. ¿Cómo se atrevía a sugerir que trajeran a un niño al mundo solo para salvar a otro? Pero lo que más la aterrorizaba era la posibilidad de que Hernández considerara en serio esa opción. Hernández conocía perfectamente la situación médica de su esposa. Habían pasado juntos por el trauma de la histerectomía 2 años atrás, cuando las complicaciones posparto casi la habían matado. La sola idea de ver a otra mujer embarazada de su marido, de verlo volcando su atención y cuidados en otra persona, la consumía por dentro. Además, el tiempo se agotaba. El médico había sido claro. Sebastián tenía semanas, tal vez un mes. Ni siquiera un embarazo podría salvarlos a tiempo. Julia observó a su marido caminando por el pasillo con los hombros caídos y la mirada perdida. Rogaba internamente que esa terrible sugerencia del doctor no cruzara por la mente de Hernández, que no empezara a considerar buscar otra mujer para salvar a su hijo, porque Julia tenía un secreto que había guardado durante 12 años. Sabía exactamente dónde estaba Alicia. Sabía que la niña había crecido en un pueblo perdido en las montañas, trabajando en condiciones miserables en una carboaría. Sabía que había sobrevivido a la pobreza extrema, a la falta de educación, a una vida que jamás debería haber sido la suya. Julia había orquestado todo. Había planeado cada detalle del secuestro. Había pagado a su primo para que se llevara a la insufrible niña que se interponía entre ella y la herencia de Hernández. Ahora, esa misma niña que había intentado borrar de la faz de la tierra podría ser la única esperanza de salvar a su propio hijo. El dilema era devastador. Para salvar a Sebastián, tendría que confesar el crimen más atroz de su vida. Tendría que admitir ante Hernández que había secuestrado a su hija, que había mentido durante 12 años, que había destruido a una familia por pura codicia y celos. Pero la alternativa era ver morir a Sebastián. Julia cerró los ojos y sintió que su mundo se desplomaba. Había 2 opciones: confesar y perder todo, o permanecer callada y perder a su hijo. Lo que no sabía es que su decisión desesperada de buscar a Alicia desencadenaría una serie de eventos que no solo revelaría la verdad, sino que también haría justicia de la manera más inesperada. Porque después de 12 años, las mentiras estaban a punto de cobrar su precio. Y el precio sería mucho más alto de lo que Julia jamás imaginó. Julia cerró los ojos y permitió que los recuerdos la invadieran. No había sido fácil llegar hasta donde estaba ahora. Su infancia había sido una pesadilla de pobreza y humillación, creciendo en los barrios más marginales de la ciudad, donde la supervivencia era lo único que importaba. Desde muy joven,
Julia había entendido una verdad fundamental. En este mundo, o eras depredador o eras presa, y ella había decidido que jamás volvería a ser presa de nadie. A los 17 años se había involucrado con personas de Lampa, no por admiración o romance, sino por pura estrategia. Sabía que necesitaba conexiones, dinero y poder para escapar de su miserable realidad. Cuando todo salió mal, y la policía la atrapó durante un asalto que se complicó, Julia hizo lo que siempre hacía: sacrificó a otros para salvarse. El acuerdo con la policía fue simple: delatar a los cabecillas de la facción a cambio de su libertad. Julia no dudó ni un segundo. Pero cuando los delatados vinieron por ella, sedientos de venganza, Julia demostró una vez más su capacidad de manipulación. Con lágrimas falsas y actuación perfecta, logró convencerlos de que el verdadero delator había sido su primo Carlos, quien también formaba parte del grupo. Carlos era apenas 2 años mayor que ella, un muchacho ingenuo que había caído en la vida del crimen más por desesperación que por maldad. Cuando los sicarios fueron a buscarlo, Carlos tuvo menos de 1 hora para huir de la ciudad para siempre. Julia nunca sintió remordimiento. Al contrario, había eliminado un obstáculo más de su camino hacia una vida mejor. Los años pasaron. Julia utilizó su belleza y astucia para conseguir trabajo como secretaria de Hernández Rivera, un viudo millonario con una hija pequeña. Pacientemente tejió su red. Se convirtió en indispensable, en confidente, en compañía. Cuando finalmente logró que se casara con ella, creyó que había alcanzado la cima. Pero había un problema: Alicia. La niña de 4 años no era solo la hija dorada de Hernández, era su única heredera. Cada sonrisa de la pequeña, cada abrazo que recibía de su padre. Cada vez que Hernández decía: «Todo esto será tuyo algún día, mi princesa», era como una puñalada en el corazón de Julia. Los celos la consumían día y noche. Esa niña tenía todo lo que ella había soñado desde pequeña: amor incondicional, seguridad financiera, un futuro garantizado, y lo tenía solo por haber nacido en el lugar correcto. Julia intentó acercarse a Alicia, fingir cariño maternal, pero la niña era demasiado inteligente. Parecía percibir la falsedad en cada sonrisa, en cada caricia forzada, y eso la hacía aún más odiosa a los ojos de Julia. Estaba embarazada de Sebastián cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Alicia tenía que desaparecer. No importaba cómo, no importaba a qué precio. Esa niña era el único obstáculo entre Julia y una herencia millonaria, entre ella y el control total sobre Hernández. Lo que no sabía era que la solución a su problema estaba a punto de tocar a su puerta, en la forma de un hombre desesperado que ya había pagado una vez por los crímenes de ella. La vida de Carlos en aquel pueblo perdido entre las montañas había sido todo menos fácil. Era el único lugar del mundo donde nadie tendría la idea de buscarlo. Eso lo sabía perfectamente. Si regresaba a la ciudad, su fin era seguro. Si lo atrapaba la policía, también estaría condenado a muerte dentro de cualquier prisión. Los carteles tenían tentáculos largos y memoria eterna. Fuera de aquel lugar olvidado por Dios, la vida de Carlos no tenía ningún valor. Durante todos esos años, había intentado sobrevivir como podía, pastoreando ovejas bajo el sol despiadado, tosquilando animales por unas monedas, labrando tierra árida que apenas daba para comer, trabajando en la fábrica de ladrillos donde el calor era infernal, y finalmente en la carboaría, donde el polvo negro se metía en los pulmones y la piel se volvía gris. La vida dura no había hecho de Carlos un hombre íntegro y honesto. Simplemente le había quitado las oportunidades de exponer su lado podrido en la práctica. En el fondo, seguía siendo el mismo que había aceptado formar parte de asaltos y robos de años atrás. Conoció a Consuelo, una mujer sencilla del pueblo que no hacía preguntas sobre su pasado. Se casaron en una ceremonia humilde y tuvieron 2 hijos. Primero un niño de 5 años, después otro que nació con serios problemas. El bebé había venido al mundo con malformaciones en los miembros inferiores. Los huesos no se habían desarrollado correctamente, los músculos eran débiles y caminar era una tortura para el pequeño. En el pueblo no había médicos especializados, apenas un enfermero que les dijo la cruda verdad. Necesita cirugías costosas en la capital, con especialistas. Sin eso nunca va a caminar normal.
Carlos había guardado cada peso que pudo durante meses, pero era imposible. Lo que ganaba en la carguería apenas alcanzaba para comer. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida: volver a la ciudad para buscar ayuda médica para su hijo. La realidad lo golpeó como un martillo. Los especialistas hablaban de múltiples cirugías, terapias, aparatos ortopédicos, medicamentos importados. Todo sumaba a una fortuna que él nunca podría juntar, ni en 10 vidas trabajando. Desesperado, con el orgullo destrozado, decidió hacer lo impensable: buscar a su prima Julia. Sabía que se había casado con su exjefe, el millonario Hernández Rivera. Había oído rumores de su nueva vida de lujo, de cómo había logrado trepar hasta la cima de la sociedad. El encuentro fue humillante. Julia lo recibió en la entrada de servicio de la mansión, y cuando él explicó la situación de su hijo, ella sonrió de una manera que Carlos recordó de los viejos tiempos. «¿Sabes qué, Carlos? Creo que puedo ayudarte, pero a cambio necesito que me hagas un favor». Le contó su plan sin rodeos. Necesitaba que él se llevara a la niña de 4 años durante uno de sus paseos por el parque y la mantuviera escondida en el pueblo. Carlos escuchó atentamente. No había remordimiento en su mirada, solo cálculo. La propuesta era arriesgada, pero las recompensas eran tentadoras. «Te pagaré una cantidad considerable cada mes mientras duren las búsquedas oficiales», explicó Julia. «Pero la verdadera ganancia viene después. Cuando todo se calme, puedes venderla a los traficantes de personas. Conozco contactos que pagan muy bien por niñas pequeñas». Los ojos de Carlos se iluminaron. No solo conseguiría dinero para el tratamiento de su hijo, sino que tendría suficiente para desaparecer completamente. Tal vez mudarse a otro país, empezar una nueva vida lejos de carteles, de deudas, de ese pueblo miserable donde se había escondido todos esos años. Si los carteles nunca te encontraron en ese lugar perdido, las autoridades tampoco van a encontrar a la niña. Carlos asintió lentamente. Era un plan perfecto. El pueblo estaba tan aislado que nadie haría preguntas sobre una niña más, y cuando llegara el momento de deshacerse de ella, tendría suficiente dinero para desaparecer para siempre. «¿Cuándo?», preguntó simplemente. «Mañana, miércoles. Ella siempre va al parque a las 3 de la tarde». Cerraron el trato con un apretón de manos. No había contratos, no había garantías, solo la palabra de 2 criminales unidos por la conveniencia. Cuando Carlos se marchó, su mente ya estaba trabajando en cómo convencería a Consuelo. Necesitaba una historia creíble, algo que ella aceptara sin hacer demasiadas preguntas. Tal vez le diría que era un favor temporal para su prima rica, que la niña se quedaría con ellos solo unas semanas mientras se resolvían problemas familiares. Consuelo era simple, confiaba en él, no sospecharía nada. Mientras caminaba por las calles de regreso al pueblo, Carlos sentía por primera vez en años que tenía control sobre su destino. Pronto tendría dinero, libertad y un futuro lejos de todo lo que lo había atormentado. No le importaba el precio que tendría que pagar una niña inocente. Después de todo, él había aprendido hacía mucho tiempo que en este mundo solo importaba la supervivencia del más astuto, y Carlos estaba listo para sobrevivir, sin importar a quién tuviera que sacrificar en el proceso. Todo estaba listo para que Alicia desapareciera para siempre. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que ese crimen los perseguiría de maneras que jamás podrían haber previsto, y que el destino tenía preparada una venganza que tardaría años en llegar, pero que sería devastadoramente perfecta. Al día siguiente, Carlos puso el plan en marcha exactamente como había acordado con Julia. Su prima le había proporcionado todos los detalles: horarios, rutinas, ubicación exacta. No había necesidad de estudiar nada. Julia conocía perfectamente los movimientos de la niña, porque era ella misma quien organizaba su rutina diaria como madrastra. Carlos pagó a alguien para que distrajera a la niñera en el momento preciso. Mientras la mujer estaba ocupada,
él se acercó a Alicia y logró convencerla de acompañarlo hasta un furgón que había conseguido para la ocasión. Dentro del vehículo tenía todo preparado: calmantes, tijeras, ropa de niño. Alicia ingirió el sedante sin sospechar nada y perdió el conocimiento casi inmediatamente. Carlos trabajó rápidamente, cortándole el cabello largo y dorado, vistiéndola con ropas masculinas. En pocos minutos la pequeña princesa había desaparecido, reemplazada por un niño dormido. Condujo hasta la estación de autobuses y abordó un viejo ómnibus hacia el pueblo. Durante el viaje de 5 horas, nadie prestó atención al hombre que llevaba en brazos a un niño aparentemente dormido. Cuando llegó a casa, Consuelo supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Su marido llegaba con un niño extraño, claramente drogado, y se negaba a dar explicaciones coherentes. Esa misma semana, las noticias sobre el desaparecimiento de Alicia Rivera inundaron la radio. Consuelo conectó los puntos de inmediato y se enfrentó a Carlos, exigiendo explicaciones. La respuesta de su marido la destrozó por completo. Primero, Carlos intentó justificar sus acciones hablando del dinero necesario para curar a su hijo. Cuando Consuelo rechazó categóricamente ser cómplice de semejante atrocidad, él cambió de estrategia. Las amenazas fueron brutales y directas. Le advirtió que había gente muy peligrosa involucrada en el plan, que cualquier acción de su parte pondría en riesgo mortal a sus propios hijos. Consuelo se quedó paralizada, no por miedo a las consecuencias para ella misma, sino por el terror de que pudieran hacerle daño a sus pequeños. Carlos se encargó de construir una fachada creíble ante los vecinos. Mantenía a Alicia sedada la mayor parte del tiempo, siempre vestida como niño, y comenzó a hacer circular el rumor de que había asumido la custodia de un hijo de una relación anterior. Los habitantes del pueblo, gente sencilla y sin malicia, aceptaron la explicación sin cuestionamientos. Jamás asociaron al niño callado y adormilado con la hija desaparecida del millonario que aparecía en las noticias. Consuelo ya no dormía por las noches. Su mente trabajaba sin descanso, buscando alguna manera de devolver a la niña sin exponer a su familia a represalias mortales. La desesperación la consumía día y noche. Cada vez que veía a Alicia, sentía un nudo en el estómago que le quitaba el apetito. La decepción hacia su marido era tan profunda que apenas podía mirarlo a los ojos. El hombre con quien se había casado, el padre de sus hijos, se había convertido en un monstruo capaz de destruir la vida de una criatura inocente. Pero lo que más la atormentaba era su propia impotencia. Sabía lo que era correcto, sabía lo que tenía que hacer, pero las amenazas de Carlos la paralizaban. La idea de que sus propios hijos pudieran sufrir por su acción la mantenía prisionera de un silencio que la carcomía por dentro. Consuelo comenzó a planear en secreto. Pensaba en maneras de contactar anónimamente a las autoridades, de devolver a la niña sin revelar su identidad, de corregir el horror sin poner en peligro a sus pequeños. Pero cada plan parecía tener fallas. Cada estrategia presentaba riesgos que no podía asumir. Mientras tanto, la pequeña Alicia comenzaba a despertar en un mundo completamente diferente al que había conocido, sin saber que su vida de privilegios había terminado para siempre, y que los próximos 12 años serían una lucha constante por sobrevivir en condiciones que jamás debería haber conocido. Con el paso de los meses, Consuelo fue perdiendo la esperanza de encontrar una manera segura de devolver a la niña. La realidad era aplastante. Si intentaba hacer lo correcto, terminaría encarcelada, y sus propios hijos se quedarían huérfanos. La elección era imposible. Mientras tanto, Hernández había movilizado cielo y tierra buscando a su hija. Investigadores privados, recompensas millonarias, campañas mediáticas internacionales. Nada funcionó. Después de 2 años de búsqueda infructuosa, la policía archivó el caso, sugiriendo que era casi imposible que la niña siguiera viva. Fue entonces cuando Julia comenzó a presionar a Carlos con más insistencia. Mantener a Alicia viva significaba conservar una prueba viviente del crimen que habían cometido. La niña ya tenía 5 años, hablaba claramente, tenía recuerdos. Era un riesgo demasiado grande. Pero Carlos se encontró con un problema inesperado. Consuelo se había encariñado profundamente con Alicia. La trataba como si fuera su propia hija, la protegía, la cuidaba.
Deshacerse de la niña ahora significaría una guerra abierta con su esposa. Además, encontrar compradores para una mercancía que había sido buscada por policías y periodistas del mundo entero no era tan simple como había imaginado inicialmente. Cada mes, Carlos viajaba a la ciudad para recibir su pago en efectivo de manos de Julia. Ella no confiaba en hacer transferencias bancarias que pudieran dejar rastros, y en cada una de esas ocasiones Julia lo presionaba más. Pero Carlos había desarrollado otros planes. En lugar de cumplir con el trato original, comenzó a exigir más y más dinero. Los montos aumentaban cada mes. Ya no era el primo desesperado pidiendo ayuda. Se había convertido en un chantajista profesional que había descubierto una mina de oro. Julia entendió que la situación se había vuelto insostenible. Carlos era ahora más peligroso como aliado que como enemigo. Conocía todos los detalles del crimen, tenía la prueba viviente en su poder, y había demostrado que su codicia no tenía límites. La decisión fue fría y calculada. Tenía que eliminarlo. Durante la siguiente visita mensual, Julia le dijo a Carlos que tenía un trabajo especial para él, algo que le rendiría mucho más dinero que las mesadas regulares. Le sugirió que se quedara en la ciudad esa noche en alguna pensión barata para poder empezar temprano al día siguiente. Carlos, movido por la codicia que lo había dominado completamente, siguió las instrucciones al pie de la letra. Se instaló en una pensión modesta del centro de la ciudad. Esa misma noche, Julia hizo una llamada anónima. Los antiguos rivales de Carlos, aquellos que lo habían estado buscando durante años para cobrarse la traición de la que él había sido acusado, recibieron información exacta sobre su paradero. La venganza fue swift y brutal. Invadieron la pensión antes del amanecer, arrastraron a Carlos hacia un lugar solitario en las afueras de la ciudad y lo ejecutaron sin piedad. Cuando Carlos no regresó al pueblo, Consuelo partió hacia la ciudad para buscarlo. Lo que descubrió la cambió para siempre. Su marido había sido asesinado. Su cuerpo encontrado con claros signos de ejecución. Pero también se enteró de otra noticia. Julia acababa de dar a luz en la maternidad privada más exclusiva de la ciudad. Consuelo tomó una decisión que requería todo su coraje. Se dirigió al hospital y, después de mucha insistencia con las enfermeras, logró que la dejaran ver a Julia en su habitación privada. El encuentro fue tenso y cargado de significado. Consuelo, con una frialdad que no sabía que poseía, miró directamente a los ojos de Julia y le habló con voz firme y decidida. Le dijo que Alicia era su hija ahora. No había sido de otra persona y nunca lo sería. La niña sería criada junto a sus hermanos en el pueblo. Allí viviría. Allí se casaría y construiría su propia familia cuando fuera mayor. Julia, agotada por el parto pero comprendiendo perfectamente el mensaje, asintió con la cabeza en silencio. No dijo una palabra. No había nada que decir. En el cunero, el recién nacido Sebastián lloraba, sin saber que acababa de perder para siempre la posibilidad de conocer a su media hermana. Lo que ninguna de las dos mujeres podía imaginar era que 12 años después, ese mismo llanto desesperado se repetiría en un hospital, y que la niña que Consuelo había decidido proteger se convertiría en la única esperanza de salvar la vida del hijo de quien había destruido la suya. De vuelta en el hospital, Julia sintió que una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea tan arriesgada que podría salvar a su hijo, o destruirla completamente. Sabía exactamente quién podría ser compatible con Sebastián. Lo sabía desde el momento en que el doctor mencionó la necesidad de un familiar directo. Pero no tenía certeza de si esa persona seguía viva, o si aún vivía en el mismo lugar perdido entre las montañas. Alicia, su entenada, la niña que había mandado a secuestrar 12 años atrás. Cuando Hernández le dijo que necesitaban recurrir a todos los familiares y parientes, por más lejanos que fueran, Julia vio la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. La ironía era deliciosa. Su propio marido le estaba dando la excusa perfecta para buscar a la víctima de su crimen más atroz. «Tienes razón, amor», le respondió con voz quebrada. «Debemos contactar a todos, incluso a mi familia lejana». Julia sabía que tendría que ser extremadamente cuidadosa. No podía simplemente aparecer con Alicia y presentarla como su entenada desaparecida. Necesitaba crear una historia creíble, una identidad falsa que explicara la presencia de la joven. La solución era brillante en su simplicidad.
Contrataría a personas para que se hicieran pasar por parientes lejanos suyos. Infiltraría a Alicia en el grupo de posibles donantes como si fuera una prima distante, hija de algún familiar perdido. Si su plan funcionaba, Alicia donaría la médula, salvaría a Sebastián y después regresaría a su agujero en las montañas. La vida continuaría como si nada hubiera pasado. Julia estaba segura de que la víctima, ahora una joven de casi 17 años, no guardaría ninguna memoria clara de lo ocurrido. Había sido muy pequeña cuando desapareció, y los años de vida dura habrían borrado cualquier recuerdo de su infancia privilegiada. Era perfecto que la idea de buscar donantes entre los parientes hubiera salido de Hernández. Así podría ejecutar su plan sin despertar sospechas. Al día siguiente, mientras su marido contactaba inocentemente a sus familiares legítimos, Julia puso en marcha su operación. Regresó a su barrio de origen y contactó a personas de su misma calaña, gente dispuesta a hacer cualquier trabajo sucio por dinero. No fue difícil encontrar quien aceptara hacerse pasar por parientes lejanos por una suma considerable. Después, contrató a un investigador privado para que localizara el pueblo donde había vivido Carlos. No fue una tarea complicada. Bastó con indagar entre los familiares del finado para obtener la información exacta. Mientras conducía hacia las montañas, Julia elaboraba su estrategia. Lo que realmente le preocupaba no era encontrar a Alicia, sino convencerla de ayudar. ¿Qué argumentos usaría? Seguramente la joven preguntaría por qué precisamente ella había sido elegida como posible donante. Julia decidió que usaría el argumento del parentesco. Fingiría creer que la muchacha era la hija legítima de su primo Carlos, por lo tanto una posible donante compatible por lazos de sangre. Si eso causaba extrañeza o sospechas, apelaría a la compasión. Se presentaría como una madre desesperada rogando por la vida de su hijo. Y si todo lo demás fallaba, tenía el argumento más poderoso que existía en el mundo. Dinero. Mucho dinero. Dinero suficiente para cambiar la vida miserable de esa joven para siempre. Mientras el automóvil avanzaba por las carreteras serpenteantes hacia el pueblo perdido, Julia sentía una mezcla de ansiedad y triunfo anticipado. Estaba a punto de volver a manipular a la misma persona que había destruido años atrás. Esta vez, sin embargo, la manipulación serviría para salvar una vida en lugar de destruirla. La ironía era tan perfecta que casi le daba risa. Lo que Julia no podía imaginar era que su plan, aparentemente perfecto, contenía las semillas de su propia destrucción, y que la joven que había intentado borrar del mundo estaba a punto de convertirse en el instrumento de su perdición. Julia llegó al pequeño pueblo después de varias horas de viaje por caminos polvorientos y serpenteantes. El lugar era exactamente como se lo había imaginado. Casas humildes, calles de tierra, un mundo completamente aislado de la civilización moderna. Hizo algunas preguntas discretas y, con alivio, descubrió que Consuelo aún vivía allí con sus 3 hijos, 2 muchachos y una joven llamada Elena. Un niño que jugaba en la calle, frente a una pequeña tienda de frutas y verduras, se ofreció a guiarla hasta la casa de Consuelo por unas monedas. Lo que Julia encontró la dejó momentáneamente sin palabras. En un galpón pequeño y rústico, Consuelo y sus 3 hijos adolescentes estaban ensacando carbón. El trabajo era pesado y sucio. Sus ropas estaban ennegrecidas por el polvo negro que cubría todo a su alrededor. Julia permaneció dentro de su automóvil de lujo durante varios minutos, observando fascinada a la joven carboera. Elena tenía ahora casi 17 años, y aunque las condiciones de vida habían dejado su marca, seguía siendo hermosa. Había algo en sus movimientos, en la forma en que cargaba los sacos, que irradiaba una fortaleza que Julia no esperaba. El automóvil de lujo contrastaba dramáticamente con todos los demás vehículos de la comunidad. Inevitablemente, llamó la atención. Consuelo se acercó al vehículo, limpiándose las manos sucias en el delantal. Cuando Julia abrió la puerta y salió, Consuelo se detuvo en seco y llevó ambas manos al pecho en un gesto de sorpresa absoluta. Elena y Francisco, el hermano con discapacidad,
Curiosos por la presencia del automóvil extraño, intentaron acercarse a su madre, pero Consuelo los rechazó bruscamente y les ordenó que regresaran al galpón inmediatamente. Julia le dijo que necesitaba hablar en privado, y Consuelo, con voz temblorosa, la invitó a entrar a la casa. Mientras Consuelo servía un vaso de agua a la visita ya acomodada en la mesa de la cocina, Julia no perdió tiempo en rodeos. Habló directamente del problema grave de su hijo y de la única posibilidad de salvarlo, la médula de su hermana. Consuelo escuchó en silencio, con la punta del dedo dibujando figuras imaginarias en el mantel de la mesa. Julia insistió, imploró usando frases calculadas. De una madre para otra. Ayúdame a salvar a mi hijo. Consuelo levantó la vista y en un susurro le dijo que tal vez el destino quisiera mostrarle a Julia el dolor de perder un hijo, así como Hernández lo había sentido años atrás. Pero la criatura no tenía culpa de la madre que tenía. Así que ayudaría, aunque sintiera que también estaría perdiendo a una hija con ese gesto. Julia intentó tranquilizarla. Le reveló sus planes. Le contó cómo había preparado un teatro de mentiras para conseguir salvar a Sebastián y mantener el secreto enterrado para siempre. Consuelo no dijo nada más, pero presentía que estaba llegando la hora de que el pasado fuera esclarecido. Tal vez había esperado por esto durante años. Tal vez se había arrepentido día y noche de no haber revelado todo cuando tuvo la oportunidad. Se sentía tan enlodada, tan sucia como Julia y Carlos. ¿Había sido por egoísmo que se había quedado con la niña? Trataba de engañarse diciéndose que había sido para salvarla de Julia. Sabía que Julia había planeado la muerte de Carlos. Sabía de lo que era capaz. ¿Pero ese temor se justificaba o era solo una excusa para quedarse con la niña de la que ya se había encariñado? 12 años preguntándose eso cada santo día. Alicia no tenía futuro allí. Nadie lo tenía, pensaba. Y ella, Consuelo, también era culpable de eso. Había criado a la niña bajo un régimen riguroso, de trabajo. Allí todos necesitaban comenzar temprano en la lucha por la supervivencia. Elena, como se llamaba ahora, nunca se había quejado. Trabajaba de sol a sol, en casa y en los hornos de carbón. Y era quien más cuidaba de Francisco, el hermano discapacitado a quien amaba más que a nada en el mundo. No había allí más que lo básico para vivir. Elena no conocía el lujo, ni los más simples como un lápiz labial. Había asistido a la escuela de la comunidad, igual que sus hermanos, pero eso no significaba mucho en aquel fin del mundo. Consuelo la había llevado algunas veces a la ciudad, no a su ciudad natal, sino a otra. Elena se encantaba con aquel mundo moderno, movimentado, lleno de luces y brillo. Decía que algún día se mudaría a una ciudad grande. Y los deseos de Elena causaban un apretón en el corazón de Consuelo, porque era como arrojarle en la cara la mitad de la culpa por el destino cruel que la joven había tenido. Sí, le dijo Consuelo a Julia. Voy a convencer a mi hija de participar en tu teatro. Añadió que podía confiar en que Elena no revelaría ni denunciaría nada, pero que rezaría para que de alguna forma alguien descubriera la verdad y todo saliera a la luz. Julia, a pesar de sentirse inquieta por las palabras sinceras de Consuelo, se sintió aliviada. Consuelo le pidió que se fuera y prometió llevar a Elena en 3 días. Mientras el automóvil de lujo se alejaba levantando polvo en el camino, Consuelo sintió que se acercaba el final de una mentira que había durado demasiado tiempo, y que tal vez, solo tal vez, era hora de que Alicia recuperara no solo su verdadero nombre, sino también la vida que le habían robado. Después de que Julia se fue, Consuelo se reunió con sus hijos en el galpón para explicarles quién era aquella mujer y qué quería. Mantuvo la versión fantasiosa que Julia había preparado. Habló sobre el grado de parentesco de Carlos con aquella señora y del esfuerzo que toda la familia estaba haciendo para ayudar a salvar la vida de su hijo. Elena de inmediato se puso a disposición. Pellizcando las mejillas de Francisco,
Bromeó diciendo que haría el paseo que más le gustaba, ir a la ciudad grande, y además iba a ayudar a salvar la vida de un niño. Antonio, el mayor, de pie y apoyado en la puerta, se encogió de hombros y dijo que si Elena se había ofrecido voluntaria, él lo aceptaba y no veía necesidad de ir también. Se quedaría cuidando la casa. Antonio tampoco quería ir. Elena y Consuelo partieron hacia la ciudad. Tan pronto llegaron, Consuelo llamó a Julia, quien envió a un empleado de la casa para recibirlas e instalarlas en un hotel. Julia prefería evitar estar en presencia de su víctima, por eso encargó a otra persona que fuera a su encuentro. Hernández fue informado de que otra parienta de Julia estaba en la ciudad para hacerse la prueba de compatibilidad. Ya habían sido 3 los candidatos de parte de su esposa. Ninguno había sido compatible. Tenía pocas esperanzas, pero la fe que Julia demostraba lo contagiaba. Se emocionaba con el esfuerzo de ella. Los exámenes fueron programados para el día siguiente. Se realizaron las pruebas y Hernández recibió del hospital la confirmación tan esperada. La prima campesina era compatible. Llamó a Julia, quien fingió sorpresa perfectamente. El procedimiento para el trasplante fue programado para esa misma tarde. Hernández se dirigió al hospital. Julia puso una excusa. Dijo que no tenía estructura emocional para esperar en el hospital y prefería ir a una iglesia a rezar. En realidad, aún estaba aprensiva. No confiaba 100% en Consuelo. Después de que el material fue extraído exitosamente, Elena fue llevada a un apartamento particular del hospital, un cuarto con televisión y todas las comodidades que ella jamás había imaginado. Hernández pidió permiso para visitar a la prima y agradecerle personalmente. Elena lo recibió en el cuarto y conversaron durante un rato. Nunca había conocido una adolescente más simpática. Quedó encantado con su sencillez, su sonrisa genuina, su manera humilde de hablar. Cuando se despidió, le dijo que quería verla nuevamente antes de que regresara a su pueblo. Se puso a disposición para lo que ella necesitara y le aseguró que las puertas de su casa siempre estarían abiertas para ella. Elena, también encantado con aquel hombre fino y educado, de modales tan diferentes a los hombres que conocía en su villa, se levantó para acompañarlo hasta la puerta del cuarto. Intercambiaron más elogios y agradecimientos, y ella se dio la vuelta para regresar a la cama. Fue en ese momento cuando Hernández vio algo que casi lo hizo caer de espaldas. La bata de hospital que la joven usaba dejaba al descubierto su espalda, donde Hernández pudo ver una marca que sabía era única de su familia. Él tenía esa marca, su hijo Sebastián también la tenía, y su hija desaparecida también la había tenido. Una mancha rojiza en forma de corazón con un pequeño lunar justo en el centro. Hernández se paralizó. Sintió que faltaba tierra bajo sus pies, perdió toda compostura y se acercó a Elena. La tomó delicadamente por los hombros y le pidió que le permitiera ver esa marca más de cerca. Elena, confundida, le explicó que era de nacimiento, que su padre, Carlos, también la había tenido. Al menos eso era lo que su madre le había contado. Hernández salió del cuarto completamente descompuesto. Su cabeza daba vueltas, sus manos estaban sudorosas y temblorosas. Pensó en llamar a Julia para contarle su descubrimiento, pues sentía que no podía soportar no compartir aquello con alguien. Marcó el número, pero ella no contestó. Supuso que estaría en la iglesia, como había dicho. Entonces recordó a un investigador que había sido el más empeñado en el caso de la desaparición de Alicia. Lo llamó inmediatamente. Jadeante y confuso, trató de explicarle lo que había visto. El investigador no entendía bien lo que trataba de decirle, y le pidió que lo esperara en el hospital, pues se dirigía hacia allá inmediatamente. Le recomendó enfáticamente que, por amor de Dios, no le contara eso a nadie más, ni siquiera a su esposa. Mientras esperaba en el pasillo del hospital, Hernández sintió que su mundo entero estaba a punto de cambiar para siempre. Si sus sospechas eran ciertas, la joven que acababa de salvar la vida de su hijo era la misma hija que había estado buscando desesperadamente durante 12 años. Y eso significaba que alguien había mentido.
Alguien sabía exactamente dónde había estado Alicia todo este tiempo. Alguien muy cercano a él. Una hora después, el investigador llegó al hospital. Hernández corrió a su encuentro, nervioso y temblando visiblemente. Le contó lo que había visto, lo llevó a un rincón discreto del pasillo, y con manos temblorosas, se levantó la camisa para mostrarle su propia marca en la espalda. El investigador le pidió que se calmara. Le dijo que necesitaban hacer las cosas correctamente para no alertar a la persona, que probablemente estaba involucrada en todo esto. Hernández le contó que había escuchado a la joven mencionar el nombre de su padre, Carlos. Le explicó al policía que había llegado a conocer a un supuesto primo de su esposa, con ese nombre, pero que hacía años no sabía nada de él. El agente le propuso que verificaran y fotografiaran ambas marcas. Para eso, necesitarían la ayuda del médico. Cuando le contaron al doctor la situación, este aceptó colaborar inmediatamente. Ambas marcas fueron fotografiadas, la de Hernández y la de Elena. Con las evidencias en sus manos, el investigador le pidió encarecidamente al médico que retuviera a su paciente por lo menos un día más, que inventara cualquier excusa médica, pero que la mantuviera en ese cuarto. Era el tiempo que necesitaba para convencer a sus superiores de reoperar el caso. El investigador tenía una fuerte sospecha de que la esposa de Hernández podría estar involucrada, pero no sabía cómo abordar ese tema delicado. Temía que la primera reacción de Hernández fuera contárselo todo a Julia en cuanto llegara a casa. Impaciente y nervoso, Hernández sugirió que deberían ir inmediatamente a detener a la supuesta madre, Consuelo. El investigador lo tranquilizó, explicándole que las cosas no funcionaban así, que necesitaba autorización oficial para reabrir el caso y solicitar exámenes de ADN legales. Hernández prometió guardar el secreto, se despidió y cuando llegó a su automóvil le preguntó al chofer si había sido él quien, por recomendación de Julia, había recibido e instalado a las supuestas parientes en el hotel. El chofer confirmó que sí, y Hernández le ordenó que lo llevara directamente allí. Consuelo no se sorprendió con la visita inesperada. Era como si lo hubiera estado esperando. Lo invitó a entrar a la habitación del hotel. Se quedaron en silencio durante un tiempo que pareció eterno, hasta que ella habló primero. En un suspiro dijo: «¿Usted vio la marca en su espalda?». Hernández le preguntó por qué habían elegido a su hija. Consuelo se quedó callada durante un rato largo. Después respondió que la única persona que podía responder esa pregunta era su esposa. Nuevamente le faltó tierra bajo los pies y se dirigió hacia la puerta. Antes de que saliera, Consuelo le habló: «No mande la policía aquí. Mándela al hospital porque es para allá que me dirijo. Hago cuestión de revelarle toda esta historia a Elena yo misma». Hernández movió la cabeza en gesto de negación y corrigió a la mujer. «Alicia. Su nombre es Alicia». En el hospital, Alicia dormía y Consuelo esperó pacientemente a que despertara. Sabía que no sería una conversación fácil. Comenzó preguntándole si el hombre, el padre de Sebastián, había visto la marca que tenía en la espalda. Alicia respondió que sí, y preguntó por qué esa pregunta. Secamente Consuelo respondió que era porque él tenía una igual, también en la espalda. Hizo una pausa, suspiró profundamente y dijo: «Porque él es tu padre biológico». Sin darle tiempo a la joven para procesar lo que acababa de escuchar, Consuelo prosiguió. Le dijo que había sido débil, que se había callado ante un crimen bárbaro, algo cruel y nefasto. No estaba allí para pedir perdón. No creía que mereciera eso. Estaba allí para intentar devolver la vida legítima de alguien que había sufrido una violencia, una injusticia inmunda, y le contó todo lo ocurrido, sin omitir nada ni a nadie. Habló de Julia, de Carlos, del secuestro, de los 12 años de mentiras. Todo. Cuando terminó, con expresión de alivio, pero sin derramar una lágrima, alguien tocó la puerta y ella fue a atender. Sabía que era la policía. Antes de salir, miró una vez más a la joven y vio 2 lágrimas deslizándose por las comisuras de sus ojos. Julia fue sorprendida en su casa por la policía. Intentó negar todo, echar la culpa al primo muerto y a Consuelo. No le sirvió de nada.
Consuelo fue juzgada y recibió una pena leve por haber colaborado con la justicia. Julia fue sentenciada a más de 20 años en régimen cerrado. Alicia comenzó a visitar a Consuelo quincenalmente en la prisión y convenció a Hernández de ayudar a sus hermanos de crianza. Antonio y Francisco pasaron a residir cerca de ella en un apartamento que el empresario les proporcionó, porque Alicia había aprendido que el amor verdadero no siempre nace de la sangre, sino de quien está dispuesto a protegerte cuando más lo necesitas, y que perdonar no significa olvidar, sino elegir construir algo mejor con los pedazos rotos del pasado.